me gustaría compartir con todos los que nos están escuchando un tema que yo creo que es bastante puntero hoy día, que es la identidad. Y me gustaría empezar diciendo que todos buscamos en algún momento de nuestra vida, nos planteamos quiénes somos. Y creo que es algo que la gente está buscando siempre. Y para no señalar a la gente, quiero empezar hablando de mí. Quiero empezar hablando de mi camino en busca de mi identidad. Así que voy a empezar con un claro ejemplo de lo que es, primero, una pérdida de identidad. Y me gustaría empezar diciendo que yo durante mi vida, creí que era tonto. Y alguien puede decir, bueno, Dani, tú me dices que tú creías que eras tonto, pero ¿de dónde tú te sacaste esto? Entonces, realmente, mira, yo he tenido casi siempre fracaso escolar. Yo la verdad que no he sido buen estudiante hasta hace poco tiempo. Yo no he sido buen estudiante. Esto, la verdad que junto con mi dislexia, fue un pack bastante duro para mí. A mí me costaba atender en clase ya de por sí y me despistaba con el vuelo de una mosca. Mismamente yo estaba en mi casa estudiando o estaba en mi casa repasando, haciendo deberes y yo tardaba mucho tiempo en realizar esta tarea precisamente porque tenía ese fracaso escolar y yo mismo pensaba que era tonto. Este mensaje de que yo era tonto, imaginaros hasta qué punto entró en mi vida. Primero yo iba a mi casa y bueno, mi madre, preocupada por mi fracaso escolar, ella fue a hablar con profesores y a buscar una solución. El caso es que los profesores lo que le dijeron a mi madre es que yo no necesitaba un refuerzo extra, simplemente que yo necesitaba más tiempo que el resto de mis compañeros para llegar quizá a la misma nota o simplemente un aprobado. Entonces, mi madre, eso fue lo que ella me comunicó. Ella siempre fue muy abierta conmigo y ella me explicó, Dani, lo que pasa es que tú necesitas más tiempo que el resto. Entonces, la verdad que yo me he pasado noches, no te digo tardes, te digo noches, estudiando con mi madre para poder siquiera llegar a un aprobado o entregar mis tareas a tiempo, mientras todos mis amigos estaban en el parque jugando. Entonces, mi madre nunca me dijo, tú eres tonto. Siempre me dijo, a ti te cuesta más. Pero el mensaje que yo recibí es, Dani, tú eres tonto. El caso es que eso es en casa, por ejemplo, con la familia. Pero ¿cómo me recibía yo esto en el colegio? Yo en el colegio realmente recibí mensajes directos de, tú eres tonto. Porque los profesores mismos, cuando yo levantaba mi mano y hacía una pregunta por algo que yo no entendía, y los que me conocen bien saben que yo pregunto todo, hacía una pregunta y realmente los profesores muchas veces dijeron, Dani, menuda pregunta más tonta. Y a veces me preguntaban, ¿tú eres tonto? Entonces mis compañeros se reían de mí. Y entonces este hecho, pues evidentemente me hizo creer que yo era tonto. Y el problema es que el mensaje que yo recibo es, tú eres tonto. Entonces, yo al pensar esto de que yo soy tonto, lo que me hace a mí es actuar como tal. Entonces empiezo a actuar de manera torpe y empiezo a vivir situaciones en las que yo quedo mal delante de las personas. De estas situaciones que hacen reír a los demás, pero no contigo, sino de ti. Y es una de las consecuencias que yo tuve de esto. Así que, encima, esto me ata a ese pensamiento. Me ata a un pensamiento de que yo soy tonto, y al atarme a este pensamiento, ¿qué pasa? Que yo no puedo realizar cosas y relacionarme con los demás pensando que yo soy una persona buena para relacionarse o para poder hablar y venir conmigo a hablar, porque pienso que soy tonto. Entonces, ¿quién quiere hablar con un tonto? ¿Quién quiere estar con un tonto? ¿Quién quiere convivir con un tonto? Así que, por así darle un enfoque, sería como, yo creo que soy tonto, entonces actúo como tonto y vivo atado al pensamiento de que soy tonto. Entonces, al yo tener este pensamiento, yo buscaba en mis amigos, en mi novia, entonces, en mi familia, el valor que yo tenía. Yo buscaba mi identidad en ellos.
Y por si alguien no se identifica conmigo, yo me doy cuenta de que la juventud de hoy en día y mucha gente de diferentes edades busca su identidad quizá en las drogas, quizá busca su identidad en la fiesta y quizá busca su identidad en el sexo. Pero yo sé que cada vez que llegan a sus casas y se sienten solos en su habitación y quizá echan la vista atrás y se ponen a reflexionar un poco sobre simplemente lo que ha sido su día, yo sé que ellos se siguen sintiendo que no son. Por ejemplo, en mi caso yo me seguía sintiendo, aunque yo me relacionaba con los demás, cuando yo llegaba a mi habitación yo seguía sintiendo que yo era tonto, que yo no valía para nada. Y entonces te das cuenta de que todas estas cosas, lugares o personas en las que has buscado sentirte bien, no te han dado una respuesta a quién eres tú. Y sigues sintiendo que no tienes valor. Pero yo ahora tengo una pregunta. Cuando tú te compras un teléfono móvil, por ejemplo un iPhone, que ahora están muy de moda, tú piensas una cosa: ¿cuánto vale ese teléfono? O sea, realmente estoy hablando de un teléfono caro, a lo mejor unos 700 euros. Bueno, ahora plantéate esto. ¿Quién consideró que ese teléfono valía lo que vale? ¿Quién fue el que le puso el precio? Fue su creador. Nadie más le puso el precio que su creador. Solo el creador de una creación sabe el verdadero valor de esta. Así que Dios nos creó. ¿Por qué no dejamos de preguntarnos en personas o en cosas o en diferentes lugares quiénes somos y vamos directamente a preguntar a nuestro creador, que Él lo va a saber mejor que nadie, porque es nuestro creador? Y te garantizo que la respuesta que Dios tiene para esta pregunta para ti no te va a decepcionar. Mira, Dios nos dio identidad desde el momento de nuestra concepción. Lo que pasa es que desde ese momento también hemos recibido mensajes de desvalor y mentiras sobre quiénes somos. Pero es que Dios no ve el valor como lo vemos los demás. La verdad que Él da valor al ser humano mediante 3 pactos. Y estos 3 pactos de los que vamos a hablar ahora realmente son los que van a desarrollar tu identidad. El primer pacto que Dios da al ser humano es el pacto de imagen. Este pacto lo encontramos en Génesis 1:26. La primera parte de este versículo dice: y Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Así que Dios es valioso, ¿verdad? Entonces, si Él nos ha creado y nos ha creado a su imagen, yo creo que esto significa que nosotros también somos valiosos. Entonces, voy más allá. Esto es un reflejo, yo soy un reflejo de la imagen de Dios en la tierra. Esto simplemente me hace ser digno. Este pacto de imagen me da a mí dignidad. No necesito que nadie me diga quién soy. Dios no es tonto, así que yo no soy tonto. Dios me ha dado dignidad, me ha creado digno. Y con la dignidad que Dios me ha dado, yo soy capaz de administrar quién soy yo. Así que este es el primer pacto que Dios hace con el hombre para darnos identidad. El segundo pacto que Dios hace es el pacto de dominio, o mayordomía también podríamos llamarle. Y en Génesis 1:26, la segunda parte, es el mismo versículo, pero es la segunda parte de este versículo, dice que tengan dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto denota mayordomía sobre tu ser, tu hacer y la tierra. El dominio nos lleva a vivir, atención, en integridad. Dios te dio dominio sobre tu vida y sobre tus bienes. No es sobre las demás personas, es sobre ti. Esto nos hace íntegros. Yo no tengo por qué vivir como un tonto y actuar como tal, porque con la integridad administras tu carácter. Y quiero poner un ejemplo con esto, de que quizá la gente se pueda sentir identificada. Yo no sé si alguien de los que nos está escuchando es un profesor de gimnasio, pero a esta generación se le está llamando la generación del microondas, ¿verdad? Parece que queremos todo ya y cuanto menos esfuerzo mejor. Entonces,
si te das cuenta, si tú ahora vas a cualquier gimnasio, los ejercicios que ellos te están poniendo cada vez son ejercicios más cortos, a poder ser unos 10 a 20 minutos, pero a máxima intensidad. Ellos se saltan el calentamiento previo, ellos se saltan el estiramiento posterior, ellos directamente van a lo que es quemar esa grasa y conseguir ese cuerpo perfecto. Simplemente, este cambio en un trabajo, como se puede ver, es falta de integridad. Porque la integridad requiere de responsabilidad. Y el problema es que esta generación no está queriendo tomar responsabilidades. Y yo me meto en ella porque yo soy de esta generación. De mi generación se está hablando esto, pero también depende de mí demostrar que mi generación es capaz de volver a recuperar la identidad y cambiar las cosas. Y volviendo al tema, el tercer pacto es el pacto de obediencia. Si vamos a Génesis 2, del 16 al 17, dice, y le dijo este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios puso una sola norma. Esperaba que la cumplieran, porque les había dado ya antes dignidad e integridad con los diferentes pactos que hemos visto. Entonces, este pacto, el pacto de obediencia, es un ejercicio de autoridad para no ser esclavo de tus emociones. Y es que el pacto de obediencia es el que te da la libertad para escoger, sabiendo que eres digno y sabiendo que eres digno. Es el resultado del ser y hacer de acuerdo a la imagen y dominio de nuestra identidad. Así, no viviré atado a que soy tonto o que por eso actúo así, porque aunque no soy tonto, lo importante con este pacto es que yo soy libre, tengo libertad para escoger cada una de mis acciones. Por eso, cada persona que esté atada a un hábito, cualquier hábito que sea, yo no me quiero meter en eso, necesita entender que Dios lo creó libre, lo que significa que tiene autoridad sobre ese hábito, la capacidad de no seguir enganchado a ese hábito. Porque Dios ya le ha dado, mediante esos pactos, esa dignidad e integridad que le hace libre. Entonces, para ir concluyendo ya, yo quiero dar como dos reflexiones sobre esto. Yo me he dado cuenta al estudiar esto sobre la identidad de que, mirad, todo el potencial que yo tengo, Dios lo puso en mí desde el momento de mi concepción. Mira, no hay nada externo que me vaya a sumar valor a mí. Porque cuando Dios me creó completo. El problema es que con estos mensajes de desvalor hemos perdido esa identidad. Y Dios ha puesto estos pactos, el pacto de imagen, vamos a repasarlo, el pacto de dominio y el pacto de obediencia, para que tú llegues a desarrollar la identidad que Dios ya puso en ti. No es que a ti te falte algo, tú no estás mal. Necesitas descubrir cuál era tu identidad y empezar a vivirla. Entonces, creo que para aprender a vivir tu identidad hay algo muy importante, que yo como español me he dado cuenta que está quizá inmerso en nuestra cultura. Y es esto, es que, por ejemplo, si a ti se te cae un vaso de agua al suelo, muchas veces lo que sale de decir, los demás te dicen, ¡hala, mira qué torpe eres! O eres un torpe. Y es el mensaje que estamos recibiendo. Pero ahora yo me paro, después de haber leído y hablado sobre todo esto, yo me paro y digo, realmente esa persona no es torpe. Ha cometido una acción torpe, pero no es torpe, porque Dios no le creó torpe. Entonces, creo que necesitamos aprender a diferenciar, mismamente en nuestras palabras, en nuestro modo de hablar, entre el ser y el hacer. Porque hay una diferencia. Y yo durante mucho tiempo creí que yo era tonto. Y ¿sabéis un dato curioso? Es que cuando hace poco tiempo yo hice un test de inteligencia.
Y en aquel test de inteligencia, el resultado que a mí me dio, no te voy a decir que es superdotado, pero sí estaba por encima de la media de lo que es el coeficiente intelectual. Entonces, de aquí saco una reflexión más. Y es que, precisamente, el punto más fuerte de tu identidad siempre va a ser lo más atacado por Satanás. Y creo que tenemos que tener esto en cuenta. Y es que es muy probable que lo que tú estés viviendo sea justo lo contrario a tu identidad. Porque Dios te ha dado una identidad desde el momento de tu concepción, como he dicho anteriormente. Y bueno, me parece que esto es un gran paso, me parece que es como el inicio para encontrar tu identidad, porque yo he dado una pequeña reflexión sobre los pactos que Dios hizo contigo para que tú veas que es posible tener tu identidad arraigada en Dios y vivirla